es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vean sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Amén. Amén. Bien, hermanos, tenemos entonces también la cita de segunda de Pedro, capítulo 1, verso 1 y 4. En pantalla vamos a leer y aquí dice la escritura. Segunda de Pedro, capítulo 1, hasta el verso 4. Del verso 3 al verso 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Oremos, hermanos, que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Que el Señor sea hablándonos en esta mañana. Soberano Señor Jesús, te alabamos, bendecimos, glorificamos tu nombre. Gracias te damos, oh bendito Salvador Jesús, gracias te damos por tu palabra leída, Señor, por las promesas grandiosas que tú nos has hecho y que las cumplirás también de acuerdo a nuestra fidelidad. Sí, Señor, amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y vamos a disponer nuestro corazón a estar muy atentos a la palabra del Señor. Hemos tenido una gran mañana. Amén. Desde muy temprano el templo está abierto. Los hermanos llegando, postrándonos ante la presencia del Señor en oración, en clamor, pidiendo al Señor también su acompañamiento y que su presencia santa de continuo esté con nosotros. Para este día, en nuestra programación habitual cada mes, Red de Familia, hay un tema muy importante. Y es un tema que trasciende a nuestra vida espiritual. Familias permaneciendo en las promesas de Dios. Amén, hermanos. ¿Lo creen? Entonces, si lo creen con toda libertad, hay que gritar amén. Así es. Hoy tenemos una gran cantidad de promeseros. Ustedes se dan cuenta, hermanos, que en los tiempos de campaña política hay quienes prometen, por ejemplo, hacer puentes desde Barranquilla hacia San Andrés. Hoy parece un puente, a no ser de que sea un puente aéreo. Ahí se puede. Pero hablar de un puente literal, de un puente arquitectónico con la ingeniería, eso realmente, hermanos, es un absurdo. Y escuché a un candidato presidencial en una época que le prometía
a Colombia que viajaríamos por carretera desde Barranquilla hasta San Andrés y Providencia. Mentira de mentira, promeseros. Y así sucesivamente. En cada campaña, promesas, promesas y más promesas. E inclusive hay hasta una pieza musical por ahí que habla de promesas, promesas, promesas y más promesas. Promesas que no se cumplen, porque realmente el hombre, el ser humano, está muy limitado a cumplir esas promesas. Pero cuando nuestro Dios promete, Él cumple. Y Él cumple de acuerdo también a nuestra fidelidad. El Salmo 112 habla de la prosperidad del que teme a Jehová. E inicialmente dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Y observemos que allí el verso 2 nos está hablando de esa primer promesa. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Es una promesa que el Eterno en esta mañana nos está haciendo. ¿Con base a qué? Con base al temor que tengamos en nuestro Dios y la manera como usted y yo nos deleitemos en sus mandamientos. Y a renglón seguido sigue diciendo, bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. En otras palabras, no solamente hay promesas de carácter material, generacional, una familia hermosísima, preciosísima, sino que también, hermanos, tendremos riquezas de carácter espiritual. Y sigue diciendo, resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, y este hombre que es justo, que sabe obedecer al Señor, es clemente, misericordioso y justo. Y observemos cómo el salmista está cerrando este hermoso poema. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Los impíos tendrán que crujir sus dientes al ver la prosperidad, al ver la bendición de los hijos de Dios. ¿Y de dónde acá? A este que lo conocí, un zarrapastroso, ahora todo enchaquetado, de corbata, bien afeitado, bien motilado, bien cachaco. Claro, es porque el Señor nos ha bendecido con bendiciones cada día. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Ahí está, familias que permanecen en las promesas de Dios. Hemos escuchado grandes enseñanzas, conferencias, disertaciones acerca de la familia y de todo aquello que tiene que ver precisamente con lo que en esta mañana estamos tocando.
y no cesaremos de enseñar. Amén. Razón, porque es que nosotros los humanos somos muy olvidadizos. El Salmo 112 nos habla de esas promesas, de esa prosperidad. Pero miremos lo que el apóstol Pedro, el apóstol para la iglesia naciente y para la iglesia peregrina, podríamos decir la iglesia de la dispersión, que sabemos que después de la muerte de Esteban, la iglesia fue que dispersa. Unos se fueron por un lado, otros por otro. La iglesia fue dispersa por todo el mundo de aquel entonces conocido. Y donde quiera que ellos iban anunciando lo que habían visto en Jerusalén, lo que habían experimentado en sus vidas. Y fue entonces cuando el Señor al humilde pescador de Galilea lo inspiró para que escribiera una carta de aliento, de exhortación, de amonestación, para que esa iglesia dispersa tuviese ese calor del Espíritu. Amén. Y se afianzaran más en las cosas del Señor. Y es por eso que en su segunda carta, en su segunda epístola a la iglesia peregrina, y es que la iglesia continúa siendo una iglesia peregrina. Amén. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nosotros tenemos una identidad a través de una cédula de ciudadanía que nos identifica para asuntos de negocio, etcétera. Pero hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y aquí en la tierra, nosotros, ciudadanos del cielo, tenemos que saber andar bien para poder ser herederos de aquellas promesas que el Señor, a través de su palabra santa, Él nos ha hecho. Cuando dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y hay dos puntos enunciativos que dicen: gracia y paz. Amén. Unamos esas dos palabras, gracia y paz, porque la gracia de Dios se ha manifestado en cada una de nuestras vidas. Y esa gracia, hermanos, nos invita a vivir constantemente en paz, o sean multiplicadas en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz nos es multiplicada. Amén. En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De ahí la importancia, hermanos, de estudiar siempre la palabra de Dios, de adquirir el conocimiento de las sagradas escrituras. Y observemos lo que a continuación nos está diciendo el verso 3 y el verso 4.
Miremos, hermanos, asimilemos esta palabra. Cuando esta palabra es asimilada, es guardada. Y no guardada allá en el armario, sino en lo más profundo de nuestro corazón. Que dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Nos llamó por qué? Por su gloria y excelencia. Tengamos presente eso, hermanos. Eso nos ayuda a ser cada día mejores. ¿Mejores qué? Cristianos. Mejores esposos. Mejores esposas. Mejores empleados. Mejores hijos. Mejores vecinos. Mejores hermanos en la común fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor manifestada en cada uno de nosotros nos conduce hacia la excelencia, hacia lo mejor. Y entonces comienza a cumplirse esa palabra que claramente el verso 4 nos lo está diciendo. Por medio, o sea, por su gloria y excelencia, por medio de ello, de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza que divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Miremos esas dos palabras. Por eso, hermanos, como creyentes somos ricos. Amén, hermanos. Como creyentes somos ricos. Miremos de dónde nos recogió el Señor. Y ahora por su gloria y excelencia somos ricos por una razón muy sencilla, porque Él nos ha dado preciosas, amén, y grandísimas promesas. Por eso, hermanos, es muy triste darse cuenta. Para uno es muy triste darse cuenta de que muchos creyentes viven como mendigos espirituales, a pesar de las grandes riquezas y promesas que Dios nos ha concedido. Hermano, ¿cómo así como mendigos espirituales? Tanto creyente de pronto pegado de sermones trinitarios, de enlace, del ministerio de la prosperidad. Vamos a ver qué nos dice el predicador Cas Luna acerca sobre lo que es la prosperidad, o Ben Gil acerca de la prosperidad, de cómo es que entonces yo puedo salir de esta inopia en que me encuentro. Tanto creyente, hermano, ore por mí a ver si el Señor me sana. Es que ore por mí a ver. Con esa fe de carbonero no va a ninguna parte. Es que a ver si el Señor me sana. ¿Pobreza qué? Pobreza espiritual. Arañando aquí, arañando allá,
yendo a otro lugar, yendo al más allá, a ver qué puede encontrar. En Cristo lo tenemos todo. ¿Qué tenemos que hacer? Sincronizarnos. Sincronizarnos. Y orar al Señor por conocimiento. Por eso, hermanos, ese texto es muy bonito. Gracias a sus preciosas y grandísimas promesas, Él nos ha dotado de todo lo que necesitamos para vivir de manera que a Él le agrada. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Y miremos ese significado maravilloso, porque la Escritura es para estudiarla. Es para estudiarla, es para analizarla. Es para pedirle al Señor en oración de que Él nos dé entendimiento, ciencia y sabiduría para comprender el sentido de su palabra. Y mire esas dos perlas que hay en el verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas. Preciosas. Esa palabra describe cosas de mucho valor que merecen ser apreciadas. Amén. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Por qué? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las ¿qué? Piedras preciosas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros llamamos precioso? Nosotros llamamos precioso al oro. Amén. El metal que más se utiliza en la joyería. Hay otros metales de mucho más valor que el oro, de mucho más valor, y lo sabemos, que el oro. Pero el metal que más nos llama la atención por su preciosidad, por su colorido, por su amarillez, por su significado, es el oro, y por eso lo llamamos un metal que precioso y de gran valía. Las promesas del Señor para usted y para mí son ¿qué? Preciosas. Preciosas. Así sea. La más insignificante podría ser: yo no te dejaré ni te abandonaré. Es una promesa. Amén. Es una promesa. Yo no te dejaré ni te abandonaré. Es una promesa. ¿Y cuántos esa promesa la echan en saco con bolsillo roto? Pero hay otra promesa: pídeme y te daré. ¿Cómo qué? Como herencia los confines de la tierra. Promesa para el misionero, promesa para el evangelista. Y hay otra promesa: que todo lo que pidiereis en mi nombre, creyendo, lo recibiréis. Entonces ahí se nos abre una puerta. Todo lo que pidiereis, creyendo en mi nombre, ¿qué? Lo recibiréis. Y como humanos, hermanos, ¿quién no va a querer tener un buen carro? Pídaselo. Porque Él ¿qué? Él le ha concedido a usted y a mí esa autoridad de pedir ese carro. Si usted no pide, nada le dan. Una casa, un estudio, una beca. Pasó por allá vitrineando en uno de los centros comerciales. Ay, pero qué pinta tan bonita. Ay, ay, pobre, en el nombre de Jesús. Oh, te reprendo. No, tampoco es así.
lo deseó en su corazón para su bien. Y el que es el oro, dueño del oro y de la plata, del buey, del asno, de la tierra, de su plenitud, Él nos lo concederá. Bajo una condición que todos la sabemos y que la hemos escuchado. Pastor, usted como que está volviendo materialista. No, señor. Preocupémonos primeramente por el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas que se nos dará por añadidura. Preocupémonos por agradar al Señor. Y conforme agrademos al Señor, esas promesas, amén, de la cual el Salmo 112 nos está hablando y otras tantas más, se nos cumplirá. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y esta iglesia está llena de testimonio. Llena de testimonio. Yo escucho al hermano Walter, yo escucho al hermano Freddy, yo escucho a la hermana tal, al hermano tal. Hermano, yo no tenía un techito. Yo no tenía un techo. Yo no tenía, pagando ese arriendo bien caro, pero me hice al propósito y no sé de cuándo en cuándo apareció esa bendición y comenzó a fluir, a fluir, a fluir. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos bajo las promesas preciosas del Señor. Preciosas del Señor. Y siga diciendo, oiga, y grandísimas promesas. Son preciosas y son ¿qué? Grandísimas. Se refiere, hermano, a cosas espléndidas, a cosas notorias. Amén. Y cuando esas cosas grandísimas, de las cuales dice ahí que son dadas como promesa y que son ¿qué? Son notorias y espléndidas. Hermanos, no dejemos de darle honra, gloria y alabanza a aquel que nos la dio. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Sí me estoy dando a entender. Porque es que el Señor nos levanta de la nada, nos levanta del muladar y luego nos sienta con quienes, con los príncipes de la tierra, nos coloca allá. He visto gente en esa condición, los he visto en esa condición, levantados de la nada, completamente de la nada. Y el Señor comenzó, hermanos, a irlos engrandeciendo. Grandísimas promesas. Y hoy en día, cuando ya lo tienen todo, se les ha olvidado quién fue el que les dio esto y se convierten hasta en enemigos del cuerpo de Cristo, de su iglesia. ¿Sí ve? Por eso, hermanos, tenemos que estar siempre plenamente agradecidos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Familias que permanecen en las promesas de Dios. Porque nada hemos traído a este mundo. Nada hemos traído a este mundo. Y nada que nos llevaremos. Todos conocemos muy bien la historia de Job. Todos la conocemos. Pero es una historia conocida, pero poco que aplicada. Es poco aplicada. Y muchos dicen, ay, es que la santa paciencia de Job. No, Job como humano tuvo sus rabietas. En el momento de la prueba, él dijo, y hasta trató de maldecir ese día, y dijo, ese día en el cual se dijo que varón iba a nacer, ese día fue un día caliginoso, o sea, un día oscuro, un día frío. Dijo, ¿por qué no más bien me morí en el vientre de mi madre antes que haber nacido?
Pero cuando enfrentó la situación y el diablo le vino con ese tremendo mensaje a través de su esposa, aún retienes tu integridad. Renuncia de Dios y muérete. Pero él le dice, como las mujeres fatuas sueles hablar. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré al seno de la tierra. Y con todo esto, Job no maldijo. El nombre de Jehová se mantuvo, ¿qué? En su integridad. Y fue prosperado. Su riqueza mayor, su familia ya restablecida, fue más hermosa que la primera que había tenido. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces tengamos en cuenta eso, preciosas y grandísimas, preciosas y grandísimas. Promesas de parte del Señor. Y dice muy claramente, para que por ellas, ¿qué? Llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Entonces, así que podemos definir las promesas del Señor empleando ambos términos, debido a que Él es digno de nuestra profunda gratitud por habernos hecho, hermano, objeto de sus mejores dones. Amén. Nos ha llenado de dones. Amén. Nos ha llenado de dones. Creo que esta semana, que es la semana pasada que tuvimos en la Academia de Liderazgo, se habló de un tema muy importante sobre la sinergia, que quiere decir la forma tan, esa palabra tiene una gran cantidad de significados, y entre todos eso la manera como se trabaja de una manera armoniosa. Hicieron sus grupitos de 3 personas para que entre ellas hubiera una especie de intercomunicación, se preguntara cuál era su don, qué era lo que más le gustaba. Unos decían, a mí me gusta el sancocho, otros les gustan los frijoles, qué es lo que el Señor le da a usted. Y una de ellas me dijo, el Señor, yo siento que el Señor a mí me ha concedido un don. Amén. Un don que es promesa y Él la... ¿Y cuál don? El don de la sanidad divina. Amén. Y a otros les ha dado el don de la sabiduría. Y a otros les ha dado el don del conocimiento. Amén. A otros les ha dado el don de ser buenos predicadores. A otros buenos administradores. A otras buenas amas de casa, buenas esposas. Amén, porque son promesas de parte del Señor. Y el Señor, hermano, cada día nos cubre con dones. Amén. Por eso, las promesas de Dios son un tesoro. Y este tesoro nos ha sido dado como un legado gratuitamente, y Dios lo puso a nuestra disposición. ¿Están durmiendo o meditando? ¿Ah? Eso es una lucha. Y yo a veces la tengo. Me tengo que parar. Mi esposa me dice, cuando se lo sea, párese, hay una caminadita. O chupese un confite. Pero bueno, gracias a Dios que el haber dicho lo que dije, despertaron y hasta se rieron los que estaban dormidos. Porque los niños casi recién nacidos, algo raro, se ríen. Y muchos hermanos durmiendo se ríen. Quién sabe que estarán acordándose por allá.
Bueno, hermanos, entonces, es un tesoro que el Señor nos ha dado como un legado. El Señor nos ha dado herencia. Tomemos esa herencia y pongámosla siempre en las manos del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Entonces, hablando de esas promesas maravillosas, tenemos que el Señor nos permitió entrar a una relación privilegiada con Él. Es un privilegio que el Señor nos haya permitido entrar a una relación privilegiada con Él con base a esa promesa. Amén. Es algo que debemos llevarlo en nuestro corazón. Y eso está escrito ya en Romanos capítulo 5, el verso 6 al verso 11. De allí, de esa porción de la Escritura, podemos sacar, hermanos, una gran lección para nuestra vida cristiana. Mira lo que dice: porque Cristo, cuando aún éramos, ¿qué? Tiempo pasado, éramos débiles, a su tiempo murió. ¿Por quién? Por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, como todo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios, oiga pues, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, para que entrásemos a una relación permanente con Él. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de su ira. Ahí hay una gran familiaridad. Porque si siendo enemigos, porque eso éramos en otro tiempo, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora que la promesa de la reconciliación, para entrar a ese estado de familiaridad con Él. Entonces, hermanos, hay resultados de esa relación con Dios que son hechas con base a las promesas que Él nos ha concedido. ¿Cuáles? Podemos ser limpios de todo pecado. Amén. Y al ser limpios de todo pecado, entonces como familia debemos permanecer ¿bajo qué? Bajo esa promesa de parte de nuestro Dios, porque es promesa de Él. Amén. Como hijos suyos. Y al estar bajo sus promesas, tenemos el privilegio de buscarlo, confesarle nuestros pecados y ser perdonados, a fin de desarrollar una relación más profunda con Él sin ningún impedimento. Y eso es lo que nos dice allá en 1 de Juan 1, 7, 9. Acojámonos a esa promesa, vivámosla cada día. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos
nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque esa es promesa que el Señor ha hecho a la familia de su iglesia, o sea, a nosotros. No se deje manipular por el enemigo cuando de pronto, por A o B circunstancia, usted ha fallado y el adversario le dice: usted no tiene oportunidad, usted ha pecado, su fin será el infierno. No, Señor, por su sangre. Amén. Nuestros pecados son ¿qué? Perdonados. Porque es promesa de Dios para su familia. Para esta ¿qué? Gran familia. En segundo lugar, la presencia de Dios en nosotros jamás se interrumpe. Jamás. Porque, hermanos, Cristo nos ha prometido que nunca nos dejará. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Al nombre de Jesús. Cristo nos ha prometido ¿qué? ¿Qué nos ha prometido el Señor? Que nunca nos dejará, ni nos desamparará. No importa por lo que estemos pasando. No importa, hermanos. ¿Cuántos se han visto ya prácticamente allá en la sepultura? Pero la promesa del Señor ha sido con nosotros. Y en Hebreos capítulo 13 y el verso 5, allí se nos confirma. Como ya poco leemos la palabra ahí sentados porque la tenemos en pantalla, entonces sigamos la lectura allí mismo. Sean vuestras costumbres, amén, sin avaricia, contentos con lo que tenéis que. ¿Cuándo? Porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. Amén. Amén. Hermano, hermana, que en estos momentos estás pasando por una fuerte crisis económica, que estás pasando por una fuerte crisis de salud, que estás pasando por una fuerte crisis emocional, ahí hay una promesa: no te desampararé. ¿Se va a acoger a esa promesa? Ni qué más, ni te dejaré. Ahí dice: no te desampararé ni te dejaré. Es cuestión suya, es cuestión mía. Si usted y yo lo dejamos, hermanos, Él tendrá que proceder, pero Él cumple su promesa. ¿Por qué? Porque estamos bajo lo que Él ha prometido a nosotros. Algo precioso, hermanos. Él nos prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de ¿qué? Del mundo. Humanamente Él no podía seguir haciéndolo porque estaba limitado al tiempo y al espacio. Su edad, su estadía con nosotros en la tierra fue ¿qué? Breve. Pero hizo una promesa antes de ascender al cielo, y es que Él mismo vendría como Él es, Espíritu, para habitar entre nosotros. Enviaría al Espíritu Santo en lugar ahora.
No la tercera persona de una supuesta Trinidad. No, Señor. Él mismo es Dios. Y como Dios es espíritu, y como espíritu es santo, y como tal, en esta mañana está aquí con nosotros. ¡Lo sentimos! ¡Lo sentimos! ¡Lo sentimos! Él lo declaró. ¡Aleluya! En Juan 14, 15, 20 conocemos todos ese pasaje. Yo me iré, pero vendré a vosotros. Yo no os dejaré huérfanos. ¿Quién es el único que puede decir yo no os dejaré huérfanos? El que es Padre, el que es Padre. Por eso mi Cristo es Padre. Amén. Y como tal, Él no nos dejaría huérfanos. Por eso Él en esta mañana está con nosotros dando cumplimiento a sus promesas, a esta gran familia por quien se dio en la cruz del Calvario. Amén, hermanos. Acojámonos a ello. Busquemos de su presencia. Llenémonos de su espíritu, de su plenitud. Amén. De su fruto, de sus dones. Hermanos, y nuestra vida cada día será ¿qué? Mejor. Amén. En cuarto lugar, podemos confiar en el poder de Dios. En medio de nuestras debilidades y problemas, podemos depender del Rey del universo. Podemos depender. No busque tanto depender de una promesa que tal o cual político les ha hecho. De un bono, por ejemplo. De una migaja. Nosotros no vivimos de migajas. Nosotros vivimos de pan. ¿Pan bajado de dónde? ¿Agua de qué? De vida. Amén. Tenemos, hermanos, la provisión de lo alto. El pan de su palabra. El aceite de su unción. El vino del gozo de la salvación. La sal de la preservación. Es el mercado que necesitamos. Amén. Para tener esa felicidad y esa esperanza de vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos llamados a confiar en Él. Las noticias, hermanos, se ha vuelto una adicción. A las 6 de la mañana, 7 de la mañana. Vamos a ver qué dice la noticia. Y desde una vez. Por ahí salió esta mañana un meme. No sé cuánto lo verían. De una anciana en un restaurante en Bogotá. ¿Cuánto lo vieron? Una anciana sentada en un restaurante en Bogotá. Y con un fierro de 38 largo así. Hágame el favor y me trae la carta para ver el menú. ¿Sí la cogieron? Porque ya todo el que entre a un restaurante en Bogotá entra con ese temor, con ese miedo, que los ladrones lo van a atracar y lo van a matar y que le van a hacer esto. Entonces, el meme, ahí está la anciana con un revólver en la mano y tengo que comer, pedir mi carta, pedir mi menú, pero armada por si de pronto me van a robar. Y ese es el pan de cada día de nuestra Colombia. Pero hermanos, nosotros estamos plenos en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque Dios mismo suplirá
todas nuestras necesidades. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Mucho se tendría más que decir acerca de estas promesas, que son bastantes. Llegará ese momento en que continuaremos, pero llevémonos lo que en esta mañana el Señor nos ha dicho. Amén. En nuestro corazón. Los anuncios, entonces. Vamos a colocarnos en pie un momentito.